Vamos a dedicar unos minutos a la costumbre constitucional y a dos tipos de normas muy emparentadas con ella: las convenciones constitucionales y las normas de corrección constitucional. El principal problema que plantean estas normas es si son o no fuente del derecho, es decir, si nosotros los podemos invocar ante los tribunales y si los tribunales pueden fundamentar sus sentencias, sus resoluciones en ellos. Lo primero que hay que decir es que la solución a esta cuestión depende del sistema jurídico en que nos encontremos. Si estuviéramos en Gran Bretaña, nos encontraríamos con que la costumbre no solamente es fuente del derecho constitucional de manera indiscutida, sino que es quizá la norma más importante. Las normas más importantes de la Constitución son consuetudinarias. La Constitución inglesa es principalmente consuetudinaria. Pero en el sistema europeo continental el contexto es muy distinto. En países como el nuestro, como la República Federal Alemana o como Italia, por mencionar los dos países constitucionalmente más influyentes en nuestro sistema, nos encontramos con que en el vértice del ordenamiento jurídico hay un texto codificado, escrito, rígido, con dificultad para su reforma, que encabeza todo el ordenamiento jurídico. Y esto acaba significando una dificultad para encajar la costumbre. Efectivamente, en el ámbito del derecho público, en el derecho europeo continental, cada vez el derecho escrito ha ido ocupando en los últimos decenios más esferas y cada vez se ha ido comprimiendo más el espacio para la costumbre. Pero es que además el establecimiento en las constituciones actuales tanto de un procedimiento reforzado de reforma que justifica la supralegalidad de la Constitución, como de un sistema de justicia constitucional que vela porque todas las normas del ordenamiento se ajusten a la Constitución, no favorece, no permite hablar de costumbre, al menos de costumbre contra constituciones. Es decir, nosotros no podemos admitir que en esos sistemas existan costumbres que puedan cambiar la Constitución, porque la Constitución establece el procedimiento de reforma y porque la Constitución establece que un tribunal constitucional controle que cualquier reforma que se haga de la Constitución se someta al texto escrito. Ahora bien, esto no obsta para que muchos autores hablen de la posibilidad de que existan costumbres secundum constitutionem, es decir, que desarrollan o especifican la Constitución en algún punto. Podríamos mencionar muchos ejemplos. Por ejemplo, algunos ven en determinados derechos que ha visto implícitamente el Tribunal Constitucional en la Constitución como el principio non bis in idem en el artículo 25, tendrían naturaleza consuetudinaria. Por ejemplo, en la interpretación del artículo 81.2 relativo a la ley orgánica, que se ha interpretado en el sentido de que la votación final sobre el conjunto del proyecto se haga antes de la remisión al Senado, podría tener naturaleza de costumbre constitucional. Por ejemplo, la interpretación que al final se ha impuesto en el artículo 86.3 de la Constitución, que planteaba dudas sobre las opciones de tramitación de los decretos leyes, si pronunciarse sobre convalidación o derogación o tramitarlos como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. También la interpretación que se ha impuesto al respecto la consideran algunos costumbre constitucional. También la utilización del artículo 152 para ampliar las competencias de las comunidades autónomas. Otros autores citan otros ejemplos, por ejemplo, la existencia de refrendo del presidente del gobierno en la sanción de las leyes, por ejemplo, el debate sobre el estado de la nación, por ejemplo, la apertura de las legislaturas por el rey, por ejemplo, la disolución simultánea del Congreso y del Senado. Pero todas estas normas es discutible que sean costumbres si aceptamos que una costumbre es una norma plenamente jurídica que puede fundamentar una resolución judicial. Todo lo más, como ha dicho algún autor, como Torres del Moral, se puede aceptar que la costumbre constitucional sea una fuente
en el sentido débil del término, reconociendo que no puede ser utilizada para fundamentar resoluciones constitucionales del Tribunal Constitucional. Y otro tanto hay que decir de las convenciones constitucionales y de las normas de corrección constitucional. Las convenciones en Gran Bretaña sí son fuente del derecho constitucional, nada menos que el sistema de gabinete, el nombramiento de los ministros, el nombramiento de primer ministro, están configurados por convenciones constitucionales. En España se ha dicho que serían convenciones constitucionales el discurso sobre el Estado de la Nación, el discurso sobre el Estado de las Autonomías, la reducción de las consultas que hace el rey para nombrar presidente del gobierno a exclusivamente los representantes de los grupos parlamentarios, de los grupos con representación en el Congreso de los Diputados. También la convención según la cual, en virtud del resultado electoral, el rey propone nombrar gobierno al partido con más votos, con más escaños y no con más votos populares. En primer lugar, lo que ha ocurrido en 1993, en 1996 y en 2004. En cambio, no parece que se vaya a formar una convención constitucional con la que intentó crear el presidente Aznar al anunciar que no se presentaría más de 2 veces a candidato a la presidencia del gobierno. Esto posteriormente no ha sido seguido por otros, los presidentes de gobierno posteriores, ¿no? Pero estas convenciones constitucionales, si son normas jurídicas o no, poco importa, porque incluso los que sostienen que estas normas son convenciones constitucionales reconocen que no serían judicializables, que no son aplicables por el Tribunal Constitucional ni por los tribunales. Si esto se puede decir de las convenciones constitucionales, con mucha mayor razón, se dirá de las normas de corrección, que tienen una justificación más débil en principio, aunque no débil del todo, porque puede ser la opinión pública. Por ejemplo, entre nosotros se considera convención constitucional la regla en virtud de la cual el gobierno no critica, no opina sobre los actos del rey. Todas estas normas, como digo, tienen difícil encaje como fuente del derecho en sentido estricto en un marco de derecho constitucional con constitución escrita, codificada, rígida, con procedimiento de reforma agravado y con justicia constitucional concentrada.